Entrevista periodística. Una entrevista es una conversación que se establece entre dos o más personas con el objetivo de obtener información sobre un tema determinado. El entrevistado o los entrevistados son expertos o están relacionados directamente con el tema que se trata en la entrevista. Es uno de los géneros periodísticos, pero también es una técnica investigativa. Una entrevista no es una conversación espontánea, sino todo lo contrario. Es una conversación planificada, donde ambas partes llegan a un acuerdo debido a sus propios intereses. Entrevista a Mario Vargas Llosa. Primero, usted habla de una decadencia en la que incluye la corrupción política. Para ilustrarla, cita usted una anécdota vivida por el escritor Jorge Eduardo Benavides en Lima, cuando un taxista le dijo que votaba por Fujimori porque había robado solo lo justo. A mí me pareció maravillosa la historia. Hay una mentalidad ahí detrás, ¿no? Un político puede robar, es más, puede robar, pero lo importante es que robe no más de lo debido. ¿Y ese tipo de conductas se están extendiendo? Es por el desplome de los valores, no solamente estéticos, sino por otros que antes, por lo menos por la boca para afuera, todos respetamos. El político ya no debe ser honrado, debe ser eficaz. El ser honrado parece una imposibilidad connatural al oficio. Bueno, si se llega a un pesimismo de esa naturaleza, entonces estamos perdidos. Y creo que no es verdad. Y yo lo digo, eso no es verdad. Pero hay una mentalidad que identifica la política con la picardía, con la deshonestidad. El peligrosismo, sobre todo, para el futuro de la cultura democrática. Si vamos a pensar en eso, entonces la cultura democrática no tiene sentido. Y a la corta o a la larga va a desplomarse el cambio. Pero hay países donde hay mayor protección frente a la corrupción. Por supuesto, la gran diferencia está en el mundo de la democracia y en el mundo del autoritarismo. En la democracia hay corrupción, desde luego. Lo estamos viendo todos los días. Pero precisamente lo vemos. Sale a flote. Existe una justicia más o menos independiente que todavía puede sancionar a los culpables. España es un ejemplo. Se puede decir que hay mucha corrupción, pero estamos viendo casos de políticos importantísimos que son sentados en el banquillo de los acusados y que son condenados por pícaros, por ladrones, por traficantes. Bueno, esa es la gran diferencia. Eso no se ve en Cuba o China, donde de repente te enteras de que le cortan la cabeza a un señor porque te dicen que le delinquió y que tiene cargos políticos. Hay diferentes, y dentro de las democracias también. Las más avanzadas son las menos corruptas que las más primitivas, las que son mucho más ineficientes. Recuerdo que en los años que viví en Inglaterra, el escándalo más grande de corrupción fue el de un ministro de Margaret Thatcher, que no solamente perdió su ministro, sino que fue preso y perdió prácticamente todo su patrimonio por haber pasado un fin de semana en el Hotel Ritz de París, pagado por un jeque árabe. O sea, una corrupción de unos cuantos cientos o unos cuantos miles de libras esterlinas. Como comprenderán, eso en la época de Fujimori en el Perú era lo que robaba normalmente un pequeño alcalde. Yo no le digo los millones de millones de millones que consiguieron Fujimori y Montesinos. La sanción social fue escasa, puesto que en las últimas elecciones estuvo a punto de subir otra vez al poder con el voto popular. Esas diferencias sí son muy importantes, y creo que es fundamental ser muy exigente y riguroso en este campo, y no pensar que por ser político se tiene derecho a robar hasta cierto límite. Ejercicios propuestos. Primero, una entrevista es A. Una manera de decir lo que uno siente. B. Un recurso periodístico. C. Una forma de expresión poética. D. Un género narrativo. E. Una conversación. La respuesta es B. Un recurso periodístico, ya que por este podemos obtener datos para cierta noticia que se necesite. Segundo, el autor de la entrevista es A. El Diario del País de España. B. Mario Vargas Llosa. C. Jorge Eduardo Benavides. D. Jean Martínez Ares. E. Jorge Luis Borges. La respuesta es D. Jean Martínez Ares. 3.
Vargas Llosa sostiene que los políticos en regímenes democráticos A. Pueden robar sin temor. B. Pueden robar con límites. C. Si roban son juzgados y hasta castigados. D. Roban y huyen. E. Si roban son premiados. La respuesta es C. Si roban son juzgados y hasta castigados. 4. Vargas Llosa, refiriéndose a la corrupción de Fujimori, afirma que la sanción social fue escasa. La sanción social sería A. Un linchamiento. B. Mayores penas para los corruptos. C. El rechazo y repudio por parte de los ciudadanos a los corruptos. D. Un castigo especial por parte de la sociedad. E. La prohibición de ejercer nuevamente cargos públicos. La respuesta es C. El rechazo y repudio por parte de los ciudadanos a los corruptos. 5. ¿Quién afirma que Fujimori robó lo justo? A. Vargas Llosa. B. El taxista. C. El autor del texto. D. El juez que lo metió preso. E. Jorge Eduardo Benavides. La respuesta es B. El taxista. 6. ¿Qué sentido en el texto tiene la palabra corrupción? A. Deshonesto. B. Mentiroso. C. Falso. D. Indecoroso. E. Imaginario. La respuesta es A. Deshonesto. 7. Mario Vargas Llosa ganó el premio Nobel por A. Ser candidato a la presidencia de Perú. B. Conceder entrevistas al diario del País de España. C. Luchar contra la corrupción de los políticos. D. Su obra literaria. E. Ser líder de la oposición. La respuesta es D. Su obra literaria.